Amigos, amigas, hoy podría empezar a hablar de otros temas. Hay mucho toscalero y mucha toscalera que puede salir en este programa, merecidamente, ¿no? Tanto gente de mi edad o mayores que yo, o gente más joven, pero que está haciendo muchos méritos para estar en este programa. Pero claro, las noticias, tristemente, ¿no? Hay noticias tristemente que realmente me cambian el sentido de lo que yo pues tenía pensado realizar hoy. ¿Sí? Y es una, no sé si es casada, soltera, no sé. Lo que sé es que dentro del artículo que escribí de mi último contacto con este amigo mío de la, no digo de la niñez, pero sí de la juventud, donde nuestras correrías, pillerías, donde lo pasábamos genial. Los chicos, sí, era la época de los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, pero nosotros lográbamos con esta pandilla que teníamos en el barrio que las chicas se integraran con nosotros. Y de hecho era así, lo lográbamos. Íbamos a los cines, íbamos a los bailes, ya era como una especie de que todos teníamos una noviecita. Y eso se respetaba totalmente. Cuando tú tenías esa noviecita, los demás respetaban el asunto, ¿no? Era tu noviecita. Y bueno, así caminábamos, hacíamos aquellas pillerías eh, sanas totalmente, pero divertidas para la edad que teníamos, ¿no? Como era ir al Ideal Cinema y meternos con Domingo, el alias el gorila, ¿no? Eh, hacer cosas que, bueno, que el cuerpo joven, ¿no?, te pedía hacer en, en aquellos momentos, y el que, bueno, entre nosotros, pues teníamos esas charlas, ¿no? Siempre tirando al mundo de las chicas, ¿no? Era raro que no sea que se hablara de otros temas, no habían temas culturales, salvo la música, pero por encima de la música las chicas, ¿no? Y sobre todo pues las chicas de nuestro entorno. Era raro que un chico del barrio El Toscal, no, tuviera una noviecita, no sé, en el Cabo, o tenía una noviecita en el barrio García Escames o Somosierra, o, no, siempre era nuestro alrededor. Y claro, dentro de nuestro alrededor, incluso, pues en el tema de la música, que era la música rock, la que nos imponía, pues también teníamos nuestros grupos, ¿no? Teníamos los grupos que seguíamos, ¿no? Como en el caso de los misteriosos, primero los camisas negras, luego los misteriosos, luego los dinámicos. Sí, era una cuestión de barrio, la cuestión del barrio. Y en ese, digamos, en esa conjunción de barrio, nosotros pues teníamos unos compañeros con los que teníamos, digamos, con todos teníamos gran amistad, pero como siempre ocurre en la vida, pues con unos tienes más confianza que con otros, ¿no? Y no porque el otro te fuera a engañar, no, sino simplemente porque tu estado de ánimo te llevaba más a conversar y estar con esas personas que con las otras, ¿no? Con las otras estabas también, pero no de la misma manera que podías estar
con las que a ti te atraían más por su forma de ser, ¿no? Que combinaba mucho conmigo, como era mi caso con Fernando H. Guzmán, por ejemplo, ¿no? Sí, era mucho más llevadera, digamos, la cuestión de amistad con Fernando H. Guzmán que con otras personas, ¿no? Sí. Pero eso no dejaba de que tú te llevaras bien con Tito, con Manolín, con Vicente, te llevaba fenomenal, incluso con sus hermanos, con Argelio, ¿sí? Y luego más tarde con Paco González, ¿no? Que estuvo trabajando en Radio Club Tenerife y después se dedicó a la gimnasia, a las cosas de la gimnasia y tal, y montó un gimnasio en el puerto de la Cruz. Sí, sí, es decir, que van transcurriendo y van naciendo nuevas generaciones y con esas nuevas generaciones, a través de las generaciones anteriores, pues va contactando, ¿no? con estas nuevas generaciones que se van adaptando a la forma de ser nuestra, ¿no? Y nosotros también nos vamos adaptando a la forma de ser de ellos, ¿no? Y en este caso de hoy ya digo que este programa lo hago especial, muy especial, con mucho dolor, con muchísimo dolor por ese tema de ese tiempo, ¿no? De esas correrías, de esa pandilla, de esas noviecitas, y que a pesar de que, bueno, esta persona, pues creo, ¿no? Creo que podía llevarme 3 o 4 años de edad, ¿sí? Dentro de los 81, 82 años, ¿no? Y yo 78, pues, bueno, hoy sin saber, bueno, sin conocer cómo iba el asunto, pues una señorita, como dije antes, ¿no? Acaba de informar que la semana pasada falleció. Yo realmente leerlo ya, bueno, me quedé erizado, me quedé perplejo, me quedé tieso. Es que no lo podía creer, que no hacía ni un mes y pico que había estado con él. Nos habíamos sacado conjuntamente una foto, ¿sí? Habíamos hablado incluso de que, bueno, tenía una petición de una persona, de una chica, más bien de una chica, que quería tener una moto. Y como él poseía varias motos, una de ellas la tenía aparcada en la acera que da a la calle San Martín con el pasaje San Pedro, ¿no? La tenía ya aparcada y me dijo, mira, esta moto es fundamental, es buena para que tú se la puedas ofrecer a esta chica. Y yo le dije, pero mira, yo es que económicamente yo no te lo puedo pagar así de canchampún, ¿no? Me tienes que dar facilidades para que yo pueda comprártela, ¿no? Bueno, porque es prácticamente un regalo que le quiero hacer, ¿no? Y me dijo, no hay ningún tipo de problema, me la puedes ir pagando como sea, pero esta moto te la puedo reservar. Y así quedó la conversación, fue la última conversación así que tuve con él, ¿no? Fue la última conversación, nos sacamos una foto, yo creo que venía de hacer alguna compra, ¿no? Porque en la foto estoy con una bolsa y esa bolsa blanca pues significa que venía o del supermercado o venía de alguna parte, ¿no? Y claro, pues yo, por ese tema que tenía con él, pues prácticamente por la calle San Miguel, cuando hago mi recorrido diario, pues suelo pasar por delante de la casa y la mayoría de las veces pues le toco en la puerta. La puerta si está media entreabierta o si la puerta está cerrada. Y toco en la puerta y a veces pues surgía él y otras veces no, aunque había salido. O otras veces
pasaba por allí y me lo veía andando en el motor de un coche, ¿sí? Andando en un motor de un coche, porque eso es lo que a él le encantaba, ¿no? Todo lo que fuera mecánica. Y bueno, pues una de las anécdotas que tengo de ese tiempo es que, bueno, un día salí a la calle, salí despistado como, vamos, y me olvidé de las llaves de casa. Me olvidé de las llaves de casa y yo dije, mi hija en La Gomera, mi suegra no tiene la llave de la casa. ¿Y por dónde entra? Entonces fui a la calle San Miguel, a la casa de Agustín, más conocido por Lavasol. Agustín, más conocido por Lavasol. Y le dije lo que me pasaba. Y él me dijo, bueno, pues no te preocupes. Agarró allí, no sé, lo que agarró, un destornillador o no sé qué. Vino conmigo aquí a mi casa y en esa ventana que está ahí, llegó él, manipuló. Y eso que debajo de la ventana tenía cosas, ¿no? Sí, una estantería, una cosa que tenía ahí. Pero a él le daba igual. Él llegó y abrió la ventana. Logró abrir la ventana y se introdujo dentro de la casa y me abrió la puerta de la calle. Yo me quedé perplejo y agradecido porque si no, imagínense ustedes, hubiera tenido que llamar a un cerrajero o algo para que me pudiera abrir la puerta de la calle, ¿no? Sí, sí, porque no tenía llave y tampoco iba a ir a La Gomera a buscar la llave. Y él me abrió la ventana de aquí de la casa y me abrió la puerta. ¿Sí? Así era él, así era él, un manita, un manita. Y nos parábamos a hablar. Nuestras conversaciones eran largas, bastante largas, siempre recordando aquellos momentos, ¿no? En los que hacíamos, en compañía de la pandilla, hacíamos cosas que realmente a nosotros nos divertían, ¿no? Pero que hoy mirándola desde el punto de vista de gente con edad, pues decíamos, mira que hacíamos idioteces, ¿no? Hacíamos idioteces. Y yo un día le comenté, bueno, voy a ver si hablo con Emma. Emma de jovencita era, pero guapísima, guapísima. Y, y estaba en la pandilla, ¿no? Estaba en la pandilla, ¿no? De todas, de los Libascones, ¿no? De María Isabel, de Silvia, de Tinita, de, bueno, de Esther Molina, no sé, la pandilla que éramos de aquí del barrio, de las chicas que jugaban ahí a la soga y muchas veces se enfadaban con nosotros porque les tirábamos de las trenzas o nos poníamos en la soga a saltar y las cosas de los chiquillos, ¿no? Las cosas de los chiquillos. Y al enterarte de que ya no lo vas a poder ver, de que ya no vas a poder hablar de aquellos, todos esos temas que nos motivaban, ¿no? Nos motivaban totalmente, pues no sé, estas pérdidas son terribles, ¿no? Son terribles, son, vamos, muy difíciles de digerir. Y yo en este momento estoy tratando de digerir algo que yo me había planteado cuando habían escrito, que es tan paliativo, ha perdido un poco el conocimiento, pero bueno, irlo a visitar, claro,
por lo menos irlo a visitar. Y cuando recibo la noticia hoy de que ya hacía una semana, la semana pasada, había fallecido, no había podido estar con él en sus últimos momentos, ¿no? Aunque mentalmente y en mi corazón estará siempre, ¿no? Siempre estará conmigo. Eso lo tengo más que claro, ¿no? Lo tengo más que claro. Y cuando oiga el ruido de una moto, pues pensaré en él, porque era lo que le gustaba, lo de las motos. No sé cuántas tenía en propiedad, no sé cuántas tenía, pero tenían que ser bastantes, ¿no? Tenían que ser bastantes. Y evidentemente yo es que con él son tantas las anécdotas que tengo, son muchísimas las anécdotas que tengo, aparte de las que he contado, ¿no? Claro, yo, bueno, tuve cierta amistad con otro de los hermanos que falleció, que la última vez que lo vi fue en ese bar terraza, hoy está destruida la calle, ¿no? De la Rosa, en ese bar terraza que sigue abierto y donde mucha gente va a ver partidos de fútbol y va a ver cosas con el televisor allí, y allí me he sentado algunas veces, o allí fue una de las últimas veces que vi a uno de sus hermanos, porque creo que eran varios hermanos, eran varios, pero yo conocer solamente mi intimidad grande, ¿no? De amigos, ¿no? De amigos, de grandes amigos, con Agustín Lavasol y con su hermano, que lo conocía, pero que no tenía sino una charla breve, ¿no? Ese hermano que tenía él, ¿no? Que murió hace años ya. Pero claro, no es el mismo sentimiento cuando tú no tienes esa amistad profunda con una persona que cuando tienes una amistad enorme, ¿no? Con esa persona, ¿no? Y con la que recientemente, sin pasar tanto tiempo, has estado con ella. Y no has visto o sea, no te ha mostrado que esté mal, ¿no? Porque claro, tú ves una persona, ¿no? Que está mal, que está renqueante, que, no sé, que te habla de eso, ¿no? Y te dice, pues mira, me siento así, me siento asado, me siento mal. Pero nunca tuvimos ese tipo de conversación, ¿no? Jamás, ¿no? No, no, ni él ni yo, ninguno de los dos. Siempre íbamos al mismo tema que estoy contando, de nuestras aventuras en el barrio Toscano, de aquellos encuentros con las chicas y en los encuentros nuestros, de ir a los cines, de ir a las fiestas, de irnos al campo, allá para Guamasa o al Cine Suprema, no sé, eran cosas que hacíamos todos los chiquitos de aquí del barrio para irnos de fiesta, ¿no? Cuando podíamos, pues claro. Mientras tanto, pues teníamos que ir primero al colegio, que fue aquí en casa Doña Carmita, y luego también tener, bueno, pues el tema de los colegios cuando ya empezó el instituto y tal. Y yo realmente nunca le pregunté por sus estudios, ¿no? Ni en qué colegio estuvo, ni que si logró sacar el bachillerato, yo nunca. Es que a mí esas intimidades que se salen de eso, si no se hablan, digamos, porque la otra persona te lo dice, yo no pregunto, no pregunto eso, claro, sino de nuestras cosas, de las cosas entre esa persona y uno, ¿no? No, no estar hablando de cosas de eso, como estoy diciendo, es que no sé ni cuántos hermanos tiene, no sé el número de hermanos que tiene, ni idea, ¿vale?
ni si al final sus relaciones personales, si llegó, no creo que llegara a casarse, ¿no? Pero bueno, ¿y si se casó? Yo qué sé, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Lo único que sé es que en esa casa de la calle San Miguel, él es una casa antigua, pero bastante antigua, que me imagino que él mismo reforzó poniéndole a la ventana y a la puerta, ¿no? Unas chapas y unas cosas y tal. Pues claro, como era muy habilidoso para todo, pues él vivía en una casa terrera de las de antes, ¿no? Una casa terrera en la que, en la que lógicamente, pues, bueno, pues yo, digamos que yo bueno, no sé los arreglos interiores de la casa porque nunca entré dentro de ella, ¿no? Es que yo, eh, eh, es que es algo que realmente, si no es por algo que me diga, pues mira, pasa para hacer esto o hacer lo otro de más allá, yo no soy de las personas como muchas que yo recuerdo perfectamente con Fresina Cantur, que a lo mejor te llegaban y se metían por la casa para adentro, ¿no? Y te abrían la nevera o te... Sí, es que yo esas cosas no las consigo en nadie, ¿no? Creo que todas las cosas se deben de pedir por permiso, ¿no? Oye, ¿me permite que esto o lo otro? Y entonces tú pues tomas la decisión de decirle, pues sí pasa, no hay ningún problema, ya haz lo que tenga que hacer, ¿no? Pero eso de por ahí para adentro no, ¿sí? Eso de por ahí para adentro no. Y tengo varias anécdotas de ese tipo, ¿no? Pero que bueno, que ahora mismo no las voy a contar ni las voy a decir, porque además no entran ni siquiera en el programa Toscaleros, porque yo vivía en aquel momento en la calle Felipe Pedrel, ¿no? Por ejemplo. Y eso está en la Cruz del Señor, no tiene nada que ver con el barrio El Toscal, ¿no? Y en este caso, pues lo que se nos ha ido es un toscalero, se nos ha ido un toscalero de mucha valía, de mucha valía, una gran persona, por encima de todo, una gran persona. Yo nunca lo vi metido en jaleo, nunca, nunca lo vi en plan agresivo, ni yo siempre lo conocí con el mismo carácter y siempre era una persona sonriente, sí, sonreía siempre, cualquier cosa que le dijera, sonreía, aunque fuera una tontería, te sonreía. Es decir, que es que no tengo otras palabras, no tengo más palabras que esas, porque era una total persona, era una persona totalmente que se tomaba todo, pues, no sé, eh, o que no le daba mucha importancia a las cosas, ¿no? No sé, es que realmente definirlo es complicado. Para mí es complicado definirlo en ese sentido, ¿no? En el sentido de la amistad, total. En el sentido de la pandilla, total. En el sentido de las chicas, total. Pero en lo otro, vamos, nunca profundizamos en ese tema. Ni él conmigo, ni yo con él, ¿no? ¿No? Es más, yo quería traerlo aquí para hacer un toscalero con él, pero era una persona poco dada a estas cosas, ¿no? Sino vivir su vida tranquilamente y, pero vamos, no darse importancia en ninguna clase, aunque esto no es darse importancia. Yo esto no lo veo como que me esté dando importancia en el asunto. Lo que estoy haciendo es trayendo a la gente que, por ejemplo, en ese documental que pusieron en la Casa Pisaca, pues se han comido al 80% de la gente importante del barrio, ¿no? Es decir, que ni siquiera las han nombrado. Ha salido un 20% de personas que merecen la pena. Bien, que yo aplaudo, ¿no?
lo aplaudo, pero que realmente las personas, pero muy valiosas que ha tenido este barrio, no salen en el documental, ni se cuentan cosas, pues que realmente casi al lado de casa de donde vivía Agustín Lavasol, pues estaba la cárcel de las mujeres, ¿no? Y enfrente de la casa de Agustín estaba también el campo Los Carriles, y luego por detrás está el campo Iberia, sí, y un poco de más abajo estaba una vaguada al lado de la iglesia San José. Es que todas esas cosas pues se las comieron en el documental, ¿no? Es que no hay datos de la auténtica historia del barrio El Toscal, ¿no? ¿Vale? Es que eso es así, eso es totalmente así. ¿Vale? Es que no se profundiza en el tema, se habla, pero no se profundiza. Y yo realmente, pues claro, a mí todo esto me gustaría, ya lo dije, ya lo he explicado, que me gustaría, si se lleva a cabo, que no lo sé, pero lo estoy intentando, es llevar por todos los barrios santacruceros una especie de charlas en las cuales se pueda hablar de lo que sucedió en el barrio del Toscal antiguamente, lo que sucedió un poquito después y lo que sucede actualmente, ¿no? ¿Ya? Es la manera de que nunca la historia de un barrio quede fulminada por las nuevas generaciones, ¿no? Que no tienen ni idea de dónde están viviendo. Claro, es como cuando he dicho, hablando con Chacho Bauso, bueno, ¿quién era el general Morales? Y después no nos aclaró, Cirilo Rabel fue el que nos aclaró que fue capitán general de aquí de Canarias, ¿no? Pero ni idea, ¿no? Es decir, que de la calle La Amargura pasó a llamarse la calle General Morales, pero si no me lo aclara Cirilo Ravelo, a mí en el colegio nunca me explicaron nada, ni me explicaron nada de cómo fue la conquista de Canarias, ni tampoco me hablaron de cómo fue el tema de cambiarle los nombres a los que vivían aquí, a los guanches, ¿no? Y me imagino pues en Las Palmas de Gran Canaria y en Lanzarote y en La Palma, en todos lados, ¿no? ¿Cómo sucedió la cosa, ¿no? ¿Y por qué ese cambio de pasar de casas terreras en Santa Cruz y perder la costa y perder la costa? ¿No? Todas esas cosas se deben de mencionar en los colegios, ¿verdad? Explicar el porqué, los motivos del por qué se eliminó la costa en Santa Cruz. Porque no sé, es que todas esas cosas deben saberlas las nuevas generaciones, de dónde vienen, de dónde proceden, porque lo que han sido sus abuelos o bisabuelos, unos que vinieron desde fuera y se asentaron aquí y se hicieron tinerfeños, ¿no? O si vinieron a Las Palmas y se hicieron de Las Palmas, bueno, o a Lanzarote, o a La Palma, o al Hierro, o a La Gomera, y se asentaron, pues lógicamente esos han creado familias y las familias han nacido aquí, son canarios, claro, son canarios. Ahora, lo que siempre he hablado es que, aunque seas canario, tienes que demostrar canariedad. Y eso es lo que demostró Agustín Lavasol. Agustín Lavasol para mí demostró, desde que lo conozco, desde pequeño, desde jóvenes, siempre demostró canariedad porque siempre trabajó para los demás, trabajó para los demás y cuando los demás no tenían posibilidades económicas de sacar pues su coche, su moto, lo que fuera, él les daba facilidades para salir adelante. Como cuando ya yo he dicho que le dije, mira, yo quiero comprarte una moto, pero no tengo el dinero completo para podértela pagar, porque es un regalo que quiero hacer a una chica, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, y esto lo arreglamos, sin ningún tipo de problema.
Si es otra persona, te dice, no, 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 o me la pagas completamente toda o no hay mod. Claro, hubiera sido así. Por eso, para ir concluyendo, porque bueno, el cuerpo lo tengo verdaderamente mal en este momento, lo tengo flojo por la noticia, es que, Agustín, allá donde estés, como he escrito no, en la nota informativa que hablo de tu fallecimiento, digo que hasta San Pedro, el día que pierda la llave, seguro que recurrirá a ti para que tú le abras la puerta.